Pues son las 8:30 en punto y vamos arrancando nuestra sesión del día de hoy. Han transcurrido 197 días desde aquel 17 de marzo en el que las autoridades suspendieron las actividades presenciales en distintos ámbitos, como el sector educativo y cultural. Tenemos ya más de 6 meses en los que nos hemos tenido que adaptar a lo que muchos han mal llamado la nueva normalidad. Pero durante todo este tiempo, muchas empresas de distintos giros han tenido que cerrar sus puertas y otras muchas han tenido que adaptarse como no lo harían en otras circunstancias. En F360 estamos comprometidos y estamos listos para seguir acompañando a nuestros diferentes participantes e invitados hasta el final de la pandemia. Y para el día de hoy hemos preparado una sesión especial y tenemos el gusto de presentar la sesión Los dos retos de la economía mexicana, que será impartida por nuestro amigo y profesor, el doctor Arturo Dam Arnal. Y para quienes aún no lo conozcan, vamos a compartir el siguiente video. Arturo Dam Arnal estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana y la licenciatura en Filosofía por la Universidad Panamericana, en donde también cursó la especialidad en Filosofía Política y Social y la maestría en Filosofía. Realizó estudios doctorales en Filosofía en la Universidad de Navarra, España. Es profesor del programa de alta dirección del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y profesor invitado del IPADE. Es autor de la columna Pesos y Contrapesos, que se publica en el periódico Capital México, y colaborador habitual en la revista Este País y en el espacio digital Animal Político. Participa como comentarista en los programas de televisión Informativo 40 e Info 7 y en los programas radiofónicos Enlace de Núcleo Radio 1000 y en los tiempos de la radio de Grupo Fórmula. Es autor de 17 libros sobre temas de economía y filosofía. De 1985 a la fecha, ha impartido más de 1000 conferencias en diversos foros académicos, culturales, empresariales y políticos, y es profesor de F360. Y antes de ceder la palabra al profesor, daré solamente un par de indicaciones para hacer la sesión más práctica. 1, los micrófonos estarán en silencio durante la sesión. Y 2, pedimos a los asistentes que si quieren hacer alguna pregunta la hagan a través del chat, se las entregaremos a Arturo y en la medida de lo posible, pues irá contestándolas. Pues bienvenidos todos y cedemos las cámaras y micrófonos hasta la Ciudad de México. Arturo, nuevamente muchas gracias. Sí. Gracias por estar siempre aquí con tus amigos de 360 y te dejamos con tu grupo. Víctor, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. De veras que para mí es un gusto estar. Permítanme nomás poner esto aquí bien para compartirla como debe de ser. Es este de aquí o este de acá, perdón. Estamos aquí. Nuevamente, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenos días desde la Ciudad de México. Una mañana fría aquí en la Ciudad de México. Entiendo que no tanto en otros lados de la República, como podría ser el caso de Guadalajara. Y agradezco muchísimo a F360 la oportunidad que me da esta mañana de compartir con ustedes algunas ideas en torno a lo que yo considero que son los dos grandes retos de la economía mexicana. Ojalá y fueran nada más los dos retos de la economía mexicana, pero son los dos grandes retos de la economía mexicana, ¿sí? Que yo considero son los siguientes. A ver, el primer reto que tenemos en materia económica es lo que yo llamo el efecto de la 4T, el efecto de la cuarta transformación, que hasta el momento se ha traducido en malas decisiones, ya vamos a ver cuáles han sido, que le han pegado fuerte a la confianza empresarial, han generado desconfianza entre el sector empresarial, lo cual se ha traducido en una fuerte contracción de las inversiones directas
que son las que se realizan para producir bienes y servicios, para crear empleos y para generar ingresos. Y todo esto ha tenido como resultado final el decrecimiento de la economía mexicana, crecimiento de la economía mexicana que se mide, como todos ustedes saben, por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, lo que se conoce como el Producto Interno Bruto. Entonces, el primer reto que tenemos es superar el efecto de la 4T. Adelanto algo, hace un par de días, el lunes pasado, se anunció que el próximo lunes, el lunes que viene, se va a dar a conocer un programa que elaboraron entre el gobierno y el sector empresarial para reactivar la actividad económica en nuestro país. El próximo lunes conoceremos en qué consiste ese programa de reactivación económica, pero ojalá y pueda revertir esto que yo llamo el efecto 4T. Ese es el primer reto. Arturo, sí. Perdón, ¿pudiéramos poner la pantalla completa? ¿Sabes qué, Víctor? A ver. Y si no, está bien. Es que no sé por qué si pongo la completa no puedo ver todos los slides. Mira, aquí se me brinca a ya lo había intentado, perdón, de acuerdo, pero aquí algo pasa, entonces déjenme regresar a esto, perdón, sí, así debería de ser, pero algo pasa que no me lo permite, perdón. Gracias, Arturo. De nada, Víctor. Entonces, ese sería el primer reto. El segundo reto, pues es el que yo llamo el efecto COVID-19, ¿sí? El efecto que todo esto ha tenido sobre la actividad económica a partir de la jornada de sana distancia que se inició en todo el país el 23 de marzo y duró hasta el 30 de mayo, a partir del 1 de abril, el cierre parcial de la economía y a partir del 1 de junio, la apertura, que también hay que llamarla así porque así ha sido parcial de la economía, y digo parcial porque la reapertura no se dará al mismo tiempo en todo el país, depende del semáforo, del color de semáforo en cada estado, no se dará al mismo tiempo en todas las actividades económicas y no se dará al 100% en las distintas actividades económicas. Un buen ejemplo de esto es lo que está pasando, por ejemplo, con los restaurantes que pueden operar dependiendo del lugar entre el 30 y el 40% de su capacidad, ¿sí? Esto es lo que yo llamo el efecto COVID. Pero bueno, vamos a analizar poco a poco, ¿sí? El primer reto, el efecto 4T, comenzando por las malas decisiones, que desafortunadamente han sido muchas. Desafortunadamente han sido muchas, pero quiero mencionar las que considero más importantes, las que más le pegaron a la confianza del sector empresarial. En primer lugar, la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, una decisión que tuvo lugar el lunes 29 de octubre del 2018 y que generó una enorme desconfianza entre el sector empresarial por un hecho que no podemos pasar por alto. A lo largo de la campaña electoral, en más de una ocasión, el sector empresarial le dijo a López Obrador que si a él lo que le preocupaba era tener que destinar dinero del gobierno para acabar la construcción del aeropuerto, que no se preocupara porque el sector empresarial estaba dispuesto a terminar la construcción. Y hay más de un video en el cual López Obrador acepta esta oferta del sector empresarial. Y esa es la razón por la cual Alfonso Romo, ¿sí?, jefe de la oficina de la Presidencia de la República y que se supone que es el enlace entre el gobierno y los empresarios, siempre les dijo a los empresarios que no se preocuparan, que el aeropuerto iba. Y de pronto, a partir de esa consulta popular que se generó, pues el 29 de octubre, ¿sí?, del 2018, se canceló la construcción del aeropuerto y eso generó muchísima desconfianza entre el sector empresarial. Luego, entre el 21 y el 22 de marzo de este año, la cancelación de la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, ¿sí? Una planta que llevaba ya un avance del 60%,
se habían invertido ya más o menos 600 millones de dólares de un total de 1.400, 1.500 millones de dólares que se iban a invertir, que también generó mucha desconfianza entre el sector empresarial. Pero con relación a esto, a la cancelación de la planta cervecera en Mexicali, hay datos verdaderamente increíbles. ¿Por qué? A ver, si ustedes leen la convocatoria que sacó la Secretaría de Gobernación para llamar a lo que ellos llamaron un ejercicio participativo, ¿sí? Lo primero que se reconoce en la convocatoria de la Secretaría de Gobernación es que esa inversión directa, la construcción de la planta cervecera en Mexicali, cuenta con los permisos y autorizaciones ambientales y administrativas para operar, y que la operación de la planta no significa un riesgo presente ni futuro para el abastecimiento o disponibilidad de agua para el campo, para los hogares del Valle de Mexicali, ni para el derecho humano al agua. Esto es verdaderamente increíble, porque aquí hay un comunicado oficial reconociendo que esa inversión directa cumple con todas las de la ley, y que además, que este era precisamente uno de los, vamos a decir así, puntos que una y otra vez insistían los ambientalistas, no iba a generar, ¿sí?, escasez de agua, no iba a generar escasez de agua. Y sin embargo, pese a ello, se convoca la consulta popular, ¿sí? Los que acudieron, la mayoría decidió que no se siguiera con la construcción de la planta cervecera y se canceló. Pero claro, tanto la cancelación de la construcción del aeropuerto como la cancelación de la construcción de la planta cervecera supone que el gobierno tiene que indemnizar, ¿sí? Tiene que indemnizar, ¿sí? Y luego, el 6 de agosto, ¿sí?, de este año, en una gira por el estado de Sinaloa, el presidente dijo que había que sujetar a consulta popular la decisión para construir o no una planta productora de fertilizantes en Topolobampo. Dice, si el pueblo dice que no, no se construye; si el pueblo dice que sí, sí se construye. Bueno, aquí tenemos 3 ejemplos de lo que podemos llamar con toda propiedad estado de chueco. Y el estado de chueco, pues, es la antítesis del estado de derecho. Y a mí me gusta definir al estado de derecho como el gobierno de las leyes justas, ¿sí?, de las leyes justas. Y volviendo al caso de la planta cervecera, en la convocatoria para consulta popular, lo primero que hace el gobierno es reconocer que esas inversiones cumplen con todas las de la ley, estaban, vamos a decirlo así, dentro del marco del Estado de Derecho. Y a partir de una consulta, ¿sí?, deciden cancelar la construcción de la planta cervecera. Esto es estado de chueco, es no respetar las leyes, no respetar los derechos, en este caso concreto de los empresarios, lo cual se tradujo, ¿sí?, en desconfianza empresarial. Y en estas gráficas podemos verlo muy claramente. A ver, todos los meses el INEGI calcula y publica el índice de confianza empresarial que mide precisamente eso, cómo anda la confianza de los empresarios. A partir de la respuesta que los empresarios dan a 5 preguntas, ¿sí?, el INEGI calcula este índice de confianza empresarial. Como cualquier índice, va de 0 a 100. Si el índice se ubica entre 0 y 50, estamos en zona de desconfianza. Si se ubicara en 0, sería desconfianza total. Entre 0 y 50 hay desconfianza. Entre 50 y 100 hay confianza. Si el índice se ubicara en 100, habría total confianza. Bueno, este es el resultado del índice de confianza empresarial para el mes de agosto, el más reciente que tenemos, ¿sí? Y el INEGI lo calcula para el sector manufacturero, representado aquí por la línea roja, para el sector de la construcción, representado aquí por la línea verde, y para el sector comercial, representado aquí por la línea azul punteada. Miren ustedes, aquí está la línea que separa la zona de confianza
de la zona de desconfianza. Y esta línea de aquí es la que corresponde al mes de octubre de 2018, ¿sí? Que fue el mes en el cual López Obrador decidió, a partir de los resultados de la consulta popular, cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, ¿sí? Fíjense cómo aquí todavía estábamos en zona de confianza. Si bien es cierto que aquí el sector de la construcción pues andaba ahí en la frontera, pero bueno, estamos todavía en zona de confianza. ¿Y qué pasa a partir de entonces? ¿Sí? Aquí se reduce la confianza, pasamos a zona de desconfianza y la desconfianza empieza a aumentar. Aquí notamos ya, vamos a decirlo así, un ligero repunte, digámoslo así, pero vean ustedes la caída, ¿sí?, en la confianza de los empresarios. Esto es desconfianza, ¿sí? Luego, una de las preguntas que le hace el INEGI a los empresarios es si consideran que el momento actual, estamos hablando del mes de agosto, es un buen momento para invertir y para invertir directamente. Insisto, las inversiones directas son las que se destinan a producir bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades y que es la variable con la cual se mide el crecimiento de la economía. Pero además de producir bienes y servicios, crean empleos, porque para producir alguien tiene que trabajar. Y además generan ingresos, puesto que a quienes trabajan se les paga por ello. Todo esto, producción de bienes y servicios, creación de empleos y generación de ingresos, dependen de las inversiones directas. Fíjense ustedes cómo ya al mes de octubre, con relación a esa variable, el actual es un buen momento para invertir directamente o no, estábamos ya en zona de desconfianza. Aquí está la línea de 50, ¿sí? Estábamos en zona de desconfianza, ¿sí? Y vean ustedes cómo, si bien es cierto que aquí, por ejemplo, el sector manufacturero todavía hubo menor desconfianza, llega un momento en el cual, ¿sí?, la desconfianza aumenta. Y con relación a esta pregunta, ¿es un buen momento para invertir directamente en México? Vean ustedes por dónde andamos, alrededor de los 20 puntos, ¿sí? Hombre, no hay que darle muchas vueltas al asunto, ¿no? La cuarta transformación ha generado desconfianza en el sector empresarial y esa desconfianza en el sector empresarial se ha traducido en una fuerte caída en la inversión directa. A ver, en México no tenemos un indicador como tal de la inversión directa, pero hay uno que nos ayuda a responder la pregunta ¿cómo anda la inversión directa en el país? Y ese indicador es el que se conoce como inversión fija bruta. La inversión fija bruta es la que se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo y te proporciona la infraestructura física, instalaciones, maquinaria y equipo para poder llevar a cabo los procesos de producción de los bienes y servicios. De tal manera que el comportamiento de la inversión fija bruta es un buen indicador del comportamiento de la inversión directa. Y aquí tenemos la tasa de crecimiento, el crecimiento de la inversión fija bruta en términos anuales, es decir, comparando cada uno de estos meses con el mismo mes del año anterior. Y tenemos el comportamiento de la inversión fija bruta desde enero de 1994 hasta junio del 2020, que es el último mes que hasta el momento ha reportado el INEGI. Aquí tenemos la línea que separa el crecimiento del decrecimiento, esto es cero, todo lo que esté por arriba de esta línea es crecimiento, todo lo que esté por debajo de esta línea es decrecimiento. Y tenemos que en junio de este año, comparado con junio del año pasado, la inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo resultó 25.2% menor que en junio del año pasado. Por eso es interesante notar esto. Un mes antes, en mayo, ¿sí?, había caído prácticamente 38%. Y en junio ya cayó menos. ¿Por qué?
Bueno, recordemos que fue en junio cuando se empezó a dar parcialmente la reapertura de la economía, ¿sí? Pero fíjense ustedes la caída, A ver, esto fue lo que se conoce el efecto tequila, la crisis de 1995, ¿sí? Esto fue lo que se conoce como la gran recesión, la crisis del 2009. Fíjense, aquí hubo caídas, ¿sí? Esto fue el inicio del sexenio de Peña Nieto, ¿sí? Esto es, ¿sí?, la combinación del efecto cuarta transformación con el efecto COVID-19. Esto en términos anuales. ¿Qué pasa si hacemos la comparación en términos mensuales? Es decir, comparamos, ¿sí?, cada uno, ¿sí?, de los meses con el mes inmediatamente anterior. Que dicho sea de paso, creo yo que es la manera correcta de responder a la pregunta, oye, ¿cómo va la economía? ¿Sí? Esto es en términos mensuales. Tenemos que en junio de este año, comparado con mayo, con el mes inmediatamente anterior, la inversión fija bruta creció 20.1%. 20.1%, después de que en el mes anterior había caído prácticamente 30%. Ahora, esto es consecuencia de lo que podemos llamar el efecto rebote. Es decir, después de varios meses con resultados tan malos, no resulta difícil de pronto tener resultados muy buenos que no se van a mantener en el corto plazo. Esto es consecuencia de lo que los economistas llamamos el efecto rebote, y como todo rebote, pues va a ir perdiendo fuerza. ¿Cómo podríamos explicar lo del efecto rebote? Imagínense ustedes que sueltan una pelota, ¿sí? El primer rebote, ¿sí?, vamos a suponer que rebota 1 metro. El segundo rebote ya nada más 80 centímetros, el tercero 60, el tercero 40, el cuarto 20, hasta que deja de rebotar. El efecto rebote pierde fuerza, ¿sí? Pero bueno, en términos mensuales, comparando junio con mayo, ¿sí?, logró crecer la inversión fija bruta 20%, consecuencia del efecto rebote y sobre todo de la reapertura de la economía. Ahora, en cuanto al nivel, a ver, el nivel de inversión fija bruta, medida en pesos y centavos, que alcanzamos en junio pasado, ¿sí?, fue similar al de julio del 2004. Sí, aquí estamos hablando de un retroceso, pues, de prácticamente 16 años, ¿sí? Este es nivel de inversión fija bruta medida en pesos y centavos, ¿sí?, medida en pesos y centavos, a partir de lo cual se construye el índice. Pero fíjense ustedes, ¿sí?, la magnitud del retroceso. El nivel de inversión fija bruta en junio, ¿sí?, fue similar al de julio del 2004. ¿Sí? Una caída muy importante en la inversión fija bruta que forma parte, ¿sí?, muy importante de la inversión directa. Y claro, esta caída en la inversión fija bruta pues le acabó pegando al crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía se mide, ya lo dije hace unos momentos, por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, lo que se conoce como el Producto Interno Bruto. Y aquí tenemos el comportamiento del Producto Interno Bruto en términos anuales. Recuerden ustedes que el INEGI reporta el Producto Interno Bruto de manera trimestral, ¿sí? Fíjense ustedes, en el segundo trimestre de este año, segundo trimestre de 2020, comparado con el segundo trimestre del año pasado, por eso es una comparación anual, la producción de bienes y servicios en el país cayó 18.7%. Esta fue la caída del 2009. Esta fue la caída, ¿sí?, del 1995. Esta fue la caída de 1983, al final del sexenio de López Portillo, principios del sexenio de Miguel de la Madrid. Si aquí caímos 9, aquí estamos cayendo al doble.
18.7%. Una caída verdaderamente pues espectacular. Y no lo digo en el sentido positivo, sino en el sentido negativo, ¿sí? Ahora, si comparamos trimestralmente, comparando el resultado de cada trimestre con el trimestre anterior, resulta que en el segundo trimestre de este año, comparado con el primer trimestre, la caída fue de solamente 10.1%, pero que sigue siendo la mayor caída, compáresele con cualquier otro periodo de la historia reciente de la economía mexicana. Y si de las tasas de crecimiento pasamos al nivel medido en pesos y centavos, pues el nivel del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de este año fue similar al del primer trimestre de 2011. Es decir, estamos hablando de un retroceso de prácticamente 9 años, ¿sí? Esto con relación al comportamiento del Producto Interno Bruto, que como ya lo dije, el INEGI lo reporta trimestralmente, ¿sí? Hay otra variable, la que se conoce como el indicador global de la actividad económica, que mide el comportamiento de la producción de bienes y servicios, aquí sí, de manera mensual. Y aquí tenemos la tasa de crecimiento de la producción de bienes y servicios en términos anuales, comparando cada mes con el mismo mes del año anterior. ¿Qué tenemos? Que en junio de este año, comparado con junio del año pasado, la producción de bienes y servicios cayó 14.5%. ¿Sí? El mes anterior, mayo, todavía con el cierre parcial de la economía vigente, la caída fue mucho mayor, de prácticamente un 23%, ¿sí? Ya cayó menos, ¿sí? Lo cual, hombre, pues es una buena noticia. Empeoramos menos, yo no diría mejoramos, yo diría empeoramos menos, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, a partir del 1 de junio se inició la reapertura de la economía y en términos anuales, el indicador global de la actividad económica ya creció menos. Pero vean ustedes, ¿sí? Aquí está el cero. Todo lo que está por debajo de la línea roja es de crecimiento, ¿no? Esto fue 1995, esto fue el 2009. Vean ustedes, ¿sí? Las caídas, pues prácticamente del doble, ¿no? Prácticamente del doble. Aquí llegamos al 10%, aquí andábamos por el 23%, ¿sí? Aquí andábamos alrededor del 8-9%, aquí estamos hablando de más del doble. Ahora, si pasamos de la comparación anual a la mensual, por ejemplo, comparando el resultado de junio con el de mayo, ¿sí? Tenemos que en junio, con relación a mayo, ¿sí? La producción de bienes y servicios creció 8.9%. 8.9%. Consecuencia de esto que los economistas llamamos el efecto rebote, ¿no? El efecto rebote. Para darnos una idea, ¿cuál es la tasa de crecimiento promedio de la producción de bienes y servicios en México? 2.5%. Ese es el promedio. Eso es, vamos a decirlo así, lo normal, que crezca alrededor de 2.5, a veces más, a veces menos, pero ese es el promedio. Y ese ha sido el promedio, por lo menos hasta el 2019, desde 1983. El crecimiento promedio, ¿sí?, de la economía mexicana ha sido 2.5 anual, ¿sí? Bueno, esto desafortunadamente no se va a mantener. Es consecuencia, insisto, del efecto rebote. Bueno, y si de las tasas de crecimiento pasamos al nivel, tenemos que el nivel que alcanzó la producción de bienes y servicios en nuestro país en junio fue similar al que tuvimos en octubre de 2011. Vean ustedes el retroceso. Y hay que tener en cuenta, insisto en esto,
que la producción de bienes y servicios y su comportamiento está íntimamente ligada a el empleo, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y al ingreso, puesto que a quienes trabajan se les paga por hacerlo. Se les paga por hacerlo. Entonces, hasta el momento, ¿qué tenemos? Tenemos, y permítanme regresar a esto, ¿sí?, una serie de malas decisiones que le pegaron fuerte a la confianza del sector empresarial, que se tradujo en una contracción en las inversiones directas medidas por lo que se conoce como inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo, que al final de cuentas dio como resultado el decrecimiento de la economía, ya sea que lo midamos por el comportamiento del Producto Interno Bruto o por el comportamiento del IGAE, el Indicador Global de la Actividad Económica. Ahora, a ver, yo siempre he pensado que el desempeño de la economía debe medirse a nivel de la economía familiar. A ver, lo que importa es el bienestar de las familias. Y el bienestar de las familias depende de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios de los que dispongan. De eso depende el bienestar de las familias. Cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que dispongan, bienes y servicios necesarios de entrada para satisfacer las necesidades, ¿sí? ¿Cómo andamos, vamos a decirlo así, a ese nivel? A ver, ¿cuál ha sido el efecto sobre el bienestar de las familias mexicanas de toda esta historia que ya les conté en función de la confianza empresarial, del comportamiento de la inversión fija bruta y de las consecuencias de todo ello sobre la producción de bienes y servicios? A ver, el INEGI reporta mensualmente lo que se conoce como el indicador del consumo privado. ¿Qué es el indicador del consumo privado? ¿Qué nos indica? Tiene que ver con la compra de bienes y servicios que realizan las familias residentes en el país, exceptuando la compra de bienes raíces y de objetos de lujo. Para decirlo en términos muy claros, esto tiene que ver con la lista del supermercado, para ponerlo de la manera más sencilla posible, ¿sí? De la manera más sencilla posible. Y aquí tenemos los resultados del consumo privado de la compra de bienes y servicios por parte de las familias residentes en el país al mes de junio. Estamos hablando de la comparación anual. Estamos comparando cada uno de estos meses con el mismo mes del año anterior. Y así las cosas, tenemos que en junio de este año, comparado con junio del año pasado, la compra de bienes y servicios de parte de las familias residentes en el país resultó 19.6% menor. ¿Sí? En junio ya hubo, ¿sí?, un menor decrecimiento con relación a mayo, consecuencia de que en junio se inició la reapertura de la economía mexicana y todo lo que ya he venido explicando. Pero vean ustedes el efecto que todo lo que platiqué hace unos momentos ha tenido sobre el bienestar, ¿sí? Esto fue 95, esto fue 2009, caídas en la compra de bienes y servicios de parte de las familias residentes en el país, pero nada ni remotamente parecido a lo que ha sucedido, ¿sí?, en estos últimos meses. Esto le pega fuerte al bienestar de las familias, que, insisto, depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que pueda disponer. Y aquí estamos centrando la atención precisamente en la cantidad. Ahora, si de la comparación anual pasamos a la comparación mensual, pues tenemos que en junio, comparado con mayo, ¿sí?, el consumo privado, la compra de bienes y servicios con relación, de las familias residentes en el país, logró crecer 5.5%, consecuencia fundamentalmente de la reapertura de la economía y el efecto rebote que ésta genera. Aquí ya hay
un crecimiento, ¿sí? Un crecimiento. Ahora, si de las tasas de crecimiento pasamos, para seguir con la misma lógica que hemos utilizado hasta ahorita, al nivel, pues tenemos que en junio de 2020, el nivel de consumo privado, el nivel de compra de bienes y servicios de parte de las familias que viven en el país, en junio de 2020, fue similar al de febrero de 2011. Vean ustedes la magnitud del retroceso, pues prácticamente 9 años. Es decir, en junio, el nivel de consumo de las familias que viven en México resultó igual, muy similar al de febrero del 2011. De esa magnitud ha sido, sí, la caída. Ahora, a ver, el cierre parcial de la economía. A ver, este es un tema interesante, ¿no? Ustedes saben que a partir del 1 de abril y hasta el 30 de mayo, con las mejores intenciones del mundo, eso yo no lo discuto, pero habría que ver las consecuencias, se ordenó el cierre parcial de la economía mexicana, ¿sí? Distinguiendo entre actividades económicas esenciales, ¿sí?, que por ser esenciales siguieron operando, y actividades económicas no esenciales que por considerarse no esenciales se prohibieron. Se prohibieron, ¿sí? Ahora, lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay actividades económicas esenciales por su propia naturaleza. Hay actividades económicas esenciales para unos y para otros no. Pongo un ejemplo. A ver, para mí hoy no es esencial ir a comer a un restaurante. No es esencial. Y obviamente que el consumo es una actividad económica. Claro que es una actividad económica. Las actividades económicas van desde la producción de bienes y servicios hasta su consumo. Y el consumo es una actividad económica. Entonces, a ver, para mí hoy no es esencial ir a comer a un restaurante. Pero para todos los que trabajan en el restaurante, claro que es esencial que yo vaya a comer porque de ello depende su trabajo, su ingreso, su compra de bienes y servicios, su nivel de bienestar. Entonces, no hay actividades económicas esenciales por su propia naturaleza y no esenciales. Lo que hay son actividades económicas esenciales para unos y para otros no. Y además, hay que tener en cuenta que en una economía como la nuestra, absolutamente todo está conectado por medio de una amplísima y complejísima red de intercambios. Nosotros podríamos pensar en la economía como una enorme red de intercambios por medio de la cual todo, a veces de manera muy cercana, a veces de manera más lejana, está conectado. De tal manera que lo que pasa en uno de esos nudos de la red, ¿sí?, de manera inmediata o mediata, de manera muy fuerte o no tan fuerte, acaba impactando al resto. A ver, ustedes tienen una enorme red y se rompe uno de esos nudos, la red se debilitó. Puede ser que muy poco, porque fue uno solo de los nudos, pero si se siguen rompiendo nudos, va a llegar un momento en que la red va a colapsar. Y hay que concebir a la economía como una enorme red por medio de la cual, a través de intercambios, cada uno de los nudos de la red sería un intercambio, todo está conectado. A ver, yo dejo de ir al restaurante, dejo de comprar los servicios y los bienes que me ofrece el restaurante. Ahí se está rompiendo uno de esos nudos, ¿sí? Pero ¿qué consecuencias puede traer esto? Pues que el restaurante compre menos insumos, puesto que está teniendo una menor demanda. Y ahí eso ya está afectando a otro, ¿sí?, de los nudos de la red. Y se te empieza a debilitar la red, ¿sí? Se te empieza a debilitar la red. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú prohíbes la realización de actividades económicas que consideras no esenciales, vas a acabar afectando el comportamiento de las actividades que consideras también como esenciales.
Y hay otro dato muy interesante, y este ahora sí que es un caso de la vida real. Uno de mis vecinos se dedica a la producción de harina, es harinero, y por ser una actividad relacionada con la alimentación, se consideró esencial y se le permitió seguir operando durante abril y mayo. ¿Pero qué pasó? Que a la producción de costales para guardar la harina se le consideró no esencial. Entonces se prohibió. Y llegó un momento en que mi vecino, una vez agotada su existencia de costales, ya no tenía dónde guardar la harina. Ya no tenía dónde guardar la harina, ¿no? Nuevamente, todo está relacionado, ¿sí? Todo está relacionado. Y además déjenme contarles otro caso que me conmovió mucho, de un amigo mío que vive en Culiacán y se dedica a la construcción, tiene una empresa pequeña dedicada a la construcción, y a mediados de abril me habla para platicar, platicamos, y casi se pone a llorar conmigo. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes recuerdan que la construcción fue de las actividades consideradas como no esenciales, ¿sí? Y salvo lo que tenía que ver con la construcción, ¿sí?, del Tren Maya, de la refinería en Dos Bocas y del aeropuerto Felipe Ángeles aquí en Santa Lucía, todas las demás obras se pararon, lo cual afectó, ¿sí?, al negocio de mi amigo. Pero lo que me dijo nunca se me va a olvidar. Dice, mira, más allá de los problemas económicos que estamos enfrentando, ¿sí?, lo que más me pega es que me hayan considerado no esencial. Dice, eso anímicamente me pegó muchísimo. Es que tu actividad económica es no esencial. Oye, a ver, espérame tantito. Si de mi actividad económica depende el bienestar de mi familia, no me vengas a decir que no es esencial. Esa división entre actividades económicas esenciales y no esenciales es totalmente arbitraria. Bueno, ahora bien, eso ya se hizo. Es más, ahorita estamos ya en el proceso de reapertura. Pero a ver, yo considero que si el gobierno le prohíbe a la persona trabajar, y eso es lo que hizo con muchísima gente, el gobierno tiene la obligación ética, que también debe de ser legal, de compensar, garantizando durante el tiempo que dure la prohibición, un ingreso que permita mantener hasta donde sea posible la demanda y el consumo. A ver, yo, gobierno, te prohíbo a ti trabajar. Hombre, que el objetivo es evitar los contagios y que crezca más el problema del COVID-19, de acuerdo, pero por lo que tú gustes y mandes, me lo estás prohibiendo. No tienes la obligación ética, que desde mi punto de vista debería de ser también legal, de compensar, garantizando durante el tiempo que dure la prohibición un ingreso que permita, hasta donde sea posible, mantener la demanda y el consumo. Bueno, si a mí me preguntan, creo que sí. Por a ver, ojo, esto no quiere decir que el gobierno tenga que rescatar empresas. A ver, a mí me queda muy claro que el gobierno no debe rescatar empresas cuando una empresa esté en problemas por mala administración, por fraudes o porque simple y sencillamente los consumidores ya no quieren lo que la empresa produce y ofrece. Pero no es este el caso. Aquí muchas empresas, muchos negocios se vieron en problemas, no por una mala administración, no por un fraude, no porque los consumidores ya no quisieran lo que están produciendo y ofreciendo, sino porque simple y sencillamente se les prohibió seguir operando, lo cual afectó a la empresa y a todos los que trabajan en la empresa, con la consiguiente afectación a nivel de la economía familiar, ¿sí? ¿Qué debería de haber hecho el gobierno? Ayudar a las familias con transferencias en efectivo, lo cual hubiera mantenido hasta cierto punto, tal vez no al 100%, la demanda, lo cual hubiera ayudado a las empresas. A ver, ¿cuál es la mejor manera? La manera más eficaz de ayudar a una empresa, pues, manteniendo la demanda por el bien o servicio que ofrece, ¿sí? Pero desde el principio, el gobierno dijo que lo único que iba a hacer era adelantar, ¿sí?, el pago de muchos de sus programas asistencialistas y
ese programa de otorgar créditos de 25,000 pesos al 10%, a una tasa anual del 10%. Yo tengo un pariente que tenía, porque la tuvo que cerrar, ¿sí?, un negocito, tenía una cafetería en uno de los centros comerciales aquí cercanos a mi casa, ¿sí? Y cuando me enteré yo de que el gobierno iba a otorgar créditos de 25,000 pesos a una tasa del 10%, nada más por curiosidad, yo ya sabía cuál era la respuesta, pero quería confirmarlo, le pregunté a mi familiar si iba a acudir a esa ayuda que el gobierno, bueno, ayuda entre comillas, ¿no? Porque a tasa del 10%, bueno, habría que ver qué tanto ayuda, si iba a recurrir a este crédito. Me dijo, mira, Arturo, de renta mensual tengo que pagar 35,000 pesos. Pues no voy a recurrir a un préstamo de 25,000 que no me soluciona absolutamente nada y al 10%. Y además tengo entendido, ¿sí?, y esto se puede ver en la página del Seguro Social, porque el Seguro es una de las instituciones encargadas de conceder parte de estos créditos, pues que no se han demandado más del 30%, ¿eh? ¿Sí? La gente no está dispuesta, ¿no? La gente no está dispuesta, ¿sí? En pocas palabras, el gobierno dijo muy claramente que no iba a ayudar absolutamente a nadie, que las ayudas iban a consistir en los programas que ya estaban originalmente contemplados, ¿sí?, en el presupuesto de egresos de la Federación para este 2020, todos los programas asistencialistas, ¿sí?, y que lo único que iba a hacer era adelantar la entrega de esos programas, ¿sí? Y en esas estamos, ¿no? Insisto, habrá que ver en qué consiste este programa de reactivación económica que se supone que ya se armaron entre el gobierno y el sector empresarial y que se va a presentar el próximo lunes. Parece ser que es un programa que tiene que ver sobre todo con construcción de infraestructura, pero ojalá sea infraestructura que realmente se necesite, no que se vaya a convertir en elefantes blancos, como todos los que saben del tema dicen que va a suceder, primero con la refinería de Dos Bocas y segundo con el Tren Maya, ¿no?, que simple y sencillamente van a ser elefantes blancos, ¿no?, que van a ser elefantes blancos. Y una pregunta interesante, oye, vamos a suponer que el gobierno hubiera estado dispuesto a ayudar a quienes se quedaron sin trabajo, garantizándoles durante el tiempo que dure la prohibición un ingreso que les hubiera permitido mantener la demanda y el consumo, que hubiera sido una manera muy eficaz de ayudar a las empresas. ¿De dónde podría haber salido el dinero? Bueno, pues precisamente de estas obras de infraestructura. Sí, señores, a ver, por el momento se cancelan, si no, definitivamente sí, y esos recursos los vamos a destinar a ayudar a quienes por el cierre parcial de la actividad económica se quedaron sin trabajo. Pero bueno, eso ya no sucedió, así nos fue. Ahora, a ver, sí, vamos a ver, ¿qué podemos esperar en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto? Y por lo tanto, de crecimiento de la economía. A ver, en el segundo trimestre del 2019, la economía empezó a decrecer 1.1%. En el tercer trimestre siguió decreciendo, aunque una tasa menor, 0.4%. En el cuarto trimestre de 2019 decreció 0.7%. En el primer trimestre de este año decreció 1.3% y en el segundo trimestre la caída que ya vimos de 18.7%. A ver, primer punto. El decrecimiento de la economía mexicana empezó mucho antes, ¿sí?, de que se diera lo que yo llamo el efecto COVID-19. Esto es consecuencia del efecto 4T, del efecto que esas malas decisiones tuvieron en la confianza de los empresarios, cómo esto se tradujo en menores inversiones directas y cómo eso, ¿sí?, al final de cuentas resultó en un decrecimiento de la economía. Ahora, a ver, ¿qué se espera para los próximos trimestres? A ver, esto que tenemos aquí en números rojos son los resultados de la encuesta que mes tras mes realiza el Banco de México
entre los principales analistas en economía del sector privado. Y obviamente una de las preguntas que les hace el Banco de México es, ¿cuál consideras tú que va a ser el crecimiento de la economía mexicana en los próximos trimestres? Y lo que tenemos aquí es el promedio de las 35 respuestas recibidas por el Banco de México en la encuesta del pasado mes de agosto. Mañana, a las 9 de la mañana, el Banco de México va a dar a conocer los resultados de la encuesta del mes de septiembre. Mañana, 9 de la mañana, ¿sí? Pero por lo pronto, estos son los resultados de la encuesta del pasado mes de agosto. Según el promedio de las respuestas, se espera que durante el tercer trimestre, en el cual todavía estamos, la economía caiga 11.9%, caiga 7.9% en el cuarto trimestre de este año y menos 3.1% en el primer trimestre del año entrante. Y se espera que ya en el segundo trimestre de 2021 crezca, lo debería haber puesto aquí, 3%. Pero a ver, si esto se cumple, y más allá de que a lo mejor el numerito no es exacto, pero muy probablemente estos 3 trimestres van a ser de crecimiento, habremos establecido una marca histórica. ¿Cuál? 8 trimestres consecutivos con crecimiento negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trimestres consecutivos con crecimiento negativo. A ver, para poner esto en perspectiva, esto que yo llamo rachas recesivas del Producto Interno Bruto. Entre el tercer trimestre del 82 y el cuarto trimestre del 83, sumamos 6 trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Ahorita ya sumamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sumamos 5. Pero vamos por la marca. Entre el primer trimestre del 86 y primer trimestre del 87, sumamos 5 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Entre el primer trimestre del 95 y el cuarto del 95, 4 trimestres consecutivos. Segundo trimestre de 2001, primer trimestre de 2002, 4 trimestres consecutivos. Cuarto trimestre de 2008 a cuarto trimestre de 2009, durante lo que se conoce como la Gran Recesión, 5 trimestres consecutivos. Suponiendo que se cumplan estas expectativas, insisto, probablemente el numerito no vaya a ser este, pero el signo negativo va a aparecer, sumaremos 8 trimestres consecutivos del primer trimestre de 2019 al segundo del 2021 con crecimiento negativo. Con crecimiento negativo, y ahí sí, pues, habremos hecho historia. Para ver, una pregunta interesante es la que tiene que ver con el tipo de recuperación. Bueno, a ver, en algún momento tendremos que recuperarnos. Claro, aquí la pregunta interesante es, ¿cómo hay que definir la recuperación? ¿En términos de qué variable hay que definir la recuperación? Y si ustedes me preguntan, si por recuperación entendemos volver a estar como estábamos antes de que empezara la caída, y para no hacer el cuento largo, la caída empezó en octubre del 2018 cuando se decidió cancelar la construcción del aeropuerto, ¿sí? Yo creo que la recuperación tendría que medirse en términos del Producto Interno Bruto por habitante. Para ponerlo en términos muy gráficos, cuando volvamos a tener el tamaño del trozo de pastel que a cada uno nos tocaba a mediados del 2018, podremos decir que nos recuperamos, ¿sí? Y se han hecho algunas proyecciones al respecto, una de ellas muy interesantes de Sergio Negrete, un economista, buen economista que por cierto vive en Guadalajara, dice que muy probablemente vamos a recuperar
el Producto Interno Bruto por habitante hasta el 2025. Hasta el 2025, es decir, será hasta el 2025 cuando, ¿sí?, el trozo de pastel que nos toque a cada uno vuelva a tener el tamaño que tenía a mediados de 2018. Pero bueno, a ver, el tipo de recuperación. Comparémoslo con recesiones anteriores. A ver, en 1995, perdón, 1995, la economía mexicana decreció 6.3%. En 1996 creció 6.8%. Fíjense cómo el porcentaje es muy similar. Perdón, menos 6.3, 6.8. En el 2009, la economía decreció 5.3%. En el 2010, creció 5.1%. Nuevamente, un porcentaje muy parecido. A ver, se espera que este año la economía decrezca 10%. Según los resultados de la encuesta que el Banco de México levanta entre los principales economistas, ¿sí?, del sector privado. Y según la misma encuesta, se espera que en el 2021 la economía crezca 3%. Es decir, no vamos a tener el tipo de recuperación que los economistas llaman en V, ¿sí?, en V. Cae 6.3, crece 6.8, porcentajes muy parecidos. Cae 5.3, crece 5.1, porcentajes muy parecidos. Aquí cae 10%, crece 3%, ¿sí? Los porcentajes no se parecen en nada. Ahora, y después del COVID-19, ¿qué? Después del COVID-19, ¿qué? Bueno, desafortunadamente, después del COVID-19, el efecto 4T va a seguir estando ahí, ¿sí? Insisto, habrá que ver, ¿sí?, en qué consiste este programa de reactivación económica que se va a dar a conocer el lunes. Y ojalá, y con ese programa de reactivación económica, podamos decir, se conjuró el efecto 4T. Pero hasta no ver, no creer, ¿sí? Una vez superado el efecto COVID-19, vamos a enfrentar dos amenazas. La primera, esto que López llama la economía moral. La economía moral de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, cuyos principales postulados están recogidos en el libro que salió, si mal no recuerdo, en noviembre del año pasado, que se llama precisamente Hacia la economía moral. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de leerlo. Es interesante, sobre todo para saber, bueno, a ver, ¿a qué se refiere López Obrador con esto de la economía moral? Pero a mí me queda muy claro que por economía moral López Obrador entiende, en términos generales, volver al esquema económico que tuvimos durante lo que se conoce como la docena trágica, que son los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo, ¿sí? En términos generales, con alguna excepción, eso es lo que López Obrador entiende por economía moral. Y la segunda amenaza, que a mí sí me preocupa mucho, es el capítulo económico de la Constitución. Yo cada vez que puedo toco el tema porque considero que debemos estar muy conscientes de lo que el capítulo económico de la Constitución hace posible. La solución a estas amenazas sería el Estado de Derecho, ¿sí? Reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente, ¿sí?, la libertad individual para poder emprender, para poder producir, para poder ofrecer, para poder vender, y también reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender. A ver, yo pregunto, ¿sí?,
partiendo de una consulta popular que tuvo lugar entre el 21 y el 22 de marzo pasado, se decidió cancelar la construcción de una planta cervecera que llevaba un avance del 60%. A raíz de eso, podemos decir que se respetó el derecho a la libertad individual de los empresarios involucrados en ese proyecto y que se respetó el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción. Difícilmente. Vuelvo a lo mismo, estado de chueco. Ahora bien, ¿en qué consiste el capítulo económico de la Constitución? ¿Cuál es la amenaza que yo veo? A ver, empiezo por el artículo 28 constitucional. En el artículo 28 constitucional, lo primero que se dice es que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas y cualquier cosa que se le parezca, con lo cual yo, de entrada, estoy totalmente de acuerdo. No hay nada mejor que la competencia entre productores, oferentes y vendedores para elevar el nivel de bienestar de los consumidores, porque la competencia entre productores, oferentes y vendedores da como resultado la competitividad. Y la competitividad se traduce en la capacidad para ofrecer a menores precios con mayor calidad y mejor servicio, lo que yo llamo la trilogía de la competitividad: menores precios, mayor calidad y mejor servicio. Y eso sin duda alguna es en beneficio de los consumidores. Por lo tanto, qué bueno que en los Estados Unidos mexicanos están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas y cualquier cosa que se le parezca. Pero vean ustedes lo que dice el párrafo cuarto del artículo 28. Dice: no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas. Y aquí es donde empieza el problema. Y esto lo digo muy en serio. A ver, ¿cómo hemos permitido los mexicanos que la Constitución esté redactada en estos términos? Que nos quieran ver la cara de esta manera, que nos quieran dar a tole con el dedo de manera tan desvergonzada. ¿Cómo que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva? Y esa es la característica del monopolio, la exclusividad en las siguientes áreas. A ver, no nos quieran ver la cara. ¿Cómo le explico yo esto a mis alumnos? A ver, muchachos, no constituirán exámenes las evaluaciones que periódicamente aplique el profesor para medir el desempeño académico de los alumnos. Y no falte el alumno que me pregunta: oiga, profesor, pero eso de evaluación no es sinónimo de examen. No, fíjate bien lo que estoy diciendo. No constituirán exámenes las evaluaciones que periódicamente aplique el profesor para medir el desempeño académico de los alumnos. Profesor, no nos quiera ver la cara. Una evaluación es un examen. Pero eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que después de decirnos que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas, y vienen listadas, ¿sí?, así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. Claro, esas leyes luego tienen que ser promulgadas por el Ejecutivo. Pero, ¿qué quiere decir esto que he destacado aquí en rojo? Bueno, lo que quiere decir es que si hoy el Congreso de la Unión expide una ley que luego tendría que ser promulgada por el Ejecutivo, en la cual se señala que los salones de belleza son considerados estratégicos, se tienen que expropiar y por lo tanto gubernamentalizar. Oye, ¿y por qué se tienen que expropiar? Por lo que dice el artículo 25 constitucional. El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, que es este de aquí.
A ver, señores, esto es gravísimo. Hay mucha gente que cree que el único motivo por el cual se puede expropiar en México es por la utilidad pública, como dice el artículo 26 de la Constitución, pero no es cierto. Si hoy el Congreso de la Unión expide una ley en la cual se dice que los salones de belleza son considerados estratégicos y se suman a todas las otras áreas estratégicas que ya están señaladas en el texto constitucional dentro de este paréntesis, se tienen que expropiar y por lo tanto gubernamentalizar, que esa es la palabra correcta, gubernamentalizar. Pregunta, estando así las cosas, ¿podemos decir que en México el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado? No. Ahora bien, ¿cuál es el problema? A ver, si ustedes leen Hacia una economía moral de López Obrador, clarísimamente dice que los sectores estratégicos de la economía tienen que estar en las manos del Estado. ¿Sí? ¿Cuáles son los sectores estratégicos de la economía? Bueno, el problema es que de entrada en la Constitución no se define. Pero un sector estratégico tiene dos características. Primero, son estratégicas las actividades económicas que proveen de bienes y servicios al resto de las actividades económicas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con energía, tanto por el lado de la electricidad como por el lado del petróleo. ¿Qué actividad económica no usa algún tipo de energía? A ver, lo que estoy haciendo yo ahorita, ¿sí? F360 y un servidor, ahorita estamos produciendo un servicio, ¿sí? Necesitamos de entrada la energía eléctrica que permite que funcionen las computadoras, ¿sí? Y la segunda característica de un sector estratégico, podríamos decir, es que son aquellos que proveen de bienes y servicios de los cuales nadie debería de quedar excluido. Por ejemplo, alimentos, por ejemplo, medicinas, por ejemplo, atención médica, ¿sí? ¿Qué puede suceder si se junta el hambre, por ejemplo, lo que dice la Constitución, con las ganas de comer? La idea que tiene López Obrador de que los sectores estratégicos tienen que estar en las manos exclusivas del Estado, ¿sí? Esto a mí me preocupa y me preocupa mucho. Pero no acaba ahí mi preocupación. En el artículo 25 de la Constitución leemos que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Ahora, a ver, aquí hay un pequeño problema. La actividad económica nacional, con mayúsculas, aunque en el texto constitucional no viene con mayúsculas, es una abstracción. A ver, cuando a mí me preguntan, oye, ¿cómo va la economía mexicana? Siempre respondo con una pregunta: ¿cómo te está yendo a ti en tu actividad económica? Porque, a ver, la economía mexicana, la actividad económica nacional, es una abstracción. Lo que existe son las actividades económicas de cada uno de nosotros que van desde la producción de bienes y servicios hasta su consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que la única manera de que el Estado, que para todo efecto práctico es el gobierno en turno, planee, conduzca, coordine y oriente la actividad económica nacional, es planeando, conduciendo, coordinando y orientando las actividades económicas de cada uno de nosotros. Y si así fuera, que no es, ¿dónde quedaría, por ejemplo, la libertad individual para producir, para ofrecer, para vender, para demandar, para comprar y para consumir? ¿Sí? ¿Dónde quedaría la libertad?
Y miren, parte de la respuesta la encontramos en este mismo parrafito, porque aquí se habla del marco de libertades que otorga esta Constitución. Nuevamente va la pregunta, a ver, ¿cómo hemos permitido que la Constitución esté redactada en estos términos? Si se va a hablar de las libertades, en el marco de libertades, se debe decir en el marco de libertades que reconoce y garantiza esta Constitución, no que otorga. A ver, cada uno de nosotros somos libres porque tenemos la facultad, la capacidad, el poder para decidir y elegir. No porque graciosamente la Constitución nos otorgue libertades, ¿sí? Nos otorgue libertades, ¿sí? A esto me refiero yo cuando hablo de la amenaza contenida en el capítulo económico de la Constitución. ¿Cuál sería la solución a esta amenaza? ¿Sí? El Estado de Derecho, claro. Esto nada más lo menciono porque ya no tengo tiempo para comentarlo a profundidad, pero para tener verdadero Estado de Derecho en el ámbito económico, estos párrafos de la Constitución tendrían que eliminarse de la misma, ¿sí? Eliminarse de la misma, ¿sí? ¿Qué se necesita para tener verdadero Estado de Derecho? El reconocimiento pleno, la definición puntual y la garantía jurídica de los derechos de los agentes económicos a la libertad individual para producir, ofrecer y vender y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder hacerlo. Y a la libertad individual para demandar, comprar y consumir, y a la propiedad privada sobre los ingresos necesarios para poder demandar, comprar y consumir. Nada de esto está ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado. Y muestra de ello son estos párrafitos del artículo 28 y 25 de la Constitución. Para terminar, y ya que estamos hablando del Estado de Derecho, ¿cómo andamos en México en materia de Estado de Derecho? Bueno, hay una institución, una organización, el World Justice Project, que todos los años publica el índice de Estado de Derecho, que mide precisamente cómo están 128 países en materia de Estado de Derecho. Este es ya, sí, el índice de Estado de Derecho 2020 con datos del 2019. México ocupa entre 128 países el lugar número 104 en materia de Estado de Derecho. Esto podría interpretarse, jugando con las palabras, ¿sí?, como el hecho de que el Estado de Derecho en México pues no pasa de ser un Estado de chueco. A ver, los distintos grupos, ¿sí?, en los que se agrupan todas las variables que sirven para medir el Estado de Derecho. Límites al poder gubernamental, lugar 89 entre 128. Ausencia de corrupción, lugar 121 entre 128. Gobierno abierto, lugar 36 entre 128. Pues al final de cuentas, ahí está el IFAI. Respeto a los derechos fundamentales, lugar 78 entre 128. Todo lo relacionado con orden y seguridad, 121 entre 128. Cumplimiento regulatorio, qué tanto se cumplen las regulaciones en México, lugar 91, 128. Todo lo relacionado con la impartición de justicia en el ámbito civil, 116 de 128. Y todo lo relacionado con la impartición de justicia en el ámbito penal, 119 sobre 128. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Pues que México, en vez de tener Estado de Derecho, tiene Estado de chueco. ¿Cuáles son los dos grandes retos de la economía mexicana? Superar el efecto coronavirus y superar el efecto 4T. Insisto, hay que esperar al lunes a ver en qué consiste ese programa de reactivación económica que se supone ya se armó entre el gobierno federal
y el sector empresarial. Por lo pronto, pues yo agradezco muchísimo a F360, ¿sí?, el esfuerzo que hace por, ¿sí?, en esta mal llamada nueva normalidad, porque la normalidad es lo viejo, lo nuevo no puede ser normal hasta que se normalice, ¿no? Y sobre todo insistir en el enorme reto que tenemos hoy en día en lo que tiene que ver con la formación de capital humano, que es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que nos permiten, entre otras cosas, ser más productivos. Y en F360, pues nos dedicamos fundamentalmente a eso, a la formación de capital humano, ¿sí?, que sobre todo en estos tiempos, ¿sí?, tan difíciles, es algo que a lo mejor tiende uno a descuidar. Ya vendrán mejores tiempos y podremos pensar en esto, pero yo creo que es un error, porque sobre todo en estos tiempos difíciles, creo yo, hay que poner mucho énfasis en la formación de capital humano, y ese énfasis es precisamente el que ponemos aquí en F360. Les agradezco muchísimo el que me hayan permitido acceder a sus computadoras, ¿sí?, esta mañana, a Víctor y a todo el equipo de F360, de veras que les aprecio muchísimo esta oportunidad. Y si hay preguntas y respuestas, si a través del chat me las mandan, perdón que no me quede, pero tengo clases, ahorita empiezo clases, entonces, como quisiera decir, tengo que cambiar de un salón a otro, pero no, tengo que cambiar de un Zoom a otro. Muchísimas gracias a todos, cuídense y espero que la próxima nos podamos ver cara a cara allá en Guadalajara. Víctor, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Antes de despedirnos, quisiéramos compartir con ustedes los. El primero, para nuestros participantes del programa de actualización 360, les recordamos que el próximo miércoles 21 de octubre tendremos una sesión sobre la NOM 035 en voz de nuestro profesor Salvador González. Si aún no están inscritos a este programa, están a tiempo. Les vamos a presentar al profesor. NOM 035 y los nuevos retos legales de la empresa mexicana. Salvador González García. Es abogado por la Universidad de Guadalajara y cuenta con una sólida formación académica y profesional, con especialidades en Derecho Laboral, Fiscal y Constitucional, así como la maestría en Derecho Público por la Universidad Panamericana. Es profesor de Derecho Laboral en la Escuela Bancaria y Comercial. También es colaborador habitual en distintos espacios radiofónicos. Tomó el programa de Dirección por Competencias en F360. Es experto en cuestiones laborales y de seguridad social. A través de sus firmas Gurrola, Lara y Asociados y González y Gurrola, representa empresas multinacionales en el cumplimiento de disposiciones laborales, identificación de riesgos y prevención en materia laboral, y es el apoderado legal de más de 35 empresas en nuestro país. Está casado con su socia Blanca Gurrola, es padre de 2 hijos y es profesor invitado de F360. El segundo aviso que tendríamos en esta ocasión es que en F360 estamos evolucionando y que por primera vez ofrecemos la modalidad híbrida para nuestro programa de dirección por competencias. Es una muy buena forma de aprovechar el tiempo, porque en tan solo 12 semanas nos vamos ubicando en aquellas competencias de dirección que nos lleven a ser más competitivos y a competir, ¿verdad?, dentro de nuestro mercado. La parte presencial o virtual se va a dar para quienes así lo prefieran o se vaya adaptando a sus necesidades. Pueden descargar el folleto de nuestro programa en el QR que estamos presentando. Por favor, también estaremos en contacto con ustedes para ver qué interés pudiéramos en desarrollar algún ejecutivo, ¿no? Sin más,
pues quisiera dar en nombre de F360 nuevamente las gracias a Arturo, invitarlos a nuestra sesión del programa de actualización e invitarlos al programa de dirección por competencias. Pues muchas gracias a todos y nos estaremos viendo. Buenos días.